estamos en plena época de trigo y justamente mi tema hoy día es una plaga clave en trigo que se llama coro de las pasturas. Es un nombre bastante raro, pero es una plaga muy importante en el trigo, en toda la zona triguera y sobre todo el trigo que está en siembra directa. El coro de las pasturas en trigo es una plaga muy importante, ya que se alimenta de gran parte del cultivo, es decir, se alimenta de las raíces y es una plaga natural de nuestro sistema de producción. Está en el suelo, es una plaga de suelo, es subterránea y las larvas se alimentan de las raíces de los cultivos de la familia de las gramíneas. En este caso se alimenta de trigo, se puede alimentar de maíz, de avena y cualquier otra planta que sea gramínea. Es una plaga polífaga que ataca a las pasturas y al trigo en especial. Tiene una metamorfosis completa porque se trata de un escarabajo. Entonces tenemos los adultos que ustedes pueden observar, el macho que presenta un cuerno prominente, la hembra que tiene una cabeza sin cuernos, ambos de color muy oscuro y muchas veces llenos de tierra por ser subterráneos. Esta fase no se comporta como plaga. La fase que se comporta como plaga es la fase de larva. La fase de larva se alimenta de raíces y muchas veces se alimenta del tallo del trigo. Las larvas se encuentran en el suelo y van bien a la superficie cuando el trigo se encuentra libre de producto químico. O sea que el productor trata la semilla del trigo, ese cura semillas tiene un periodo útil, digamos, de insecticida y cuando pasa ese periodo en 3 o 4 semanas, la larva sube y se alimenta libremente de la raíz del trigo. Es por eso que es una plaga de mucha importancia económica. ¿Cómo podemos manejar esta plaga? Esta plaga tiene un ciclo biológico de 1 año. Por eso es que estoy mostrando en esta imagen los meses de 1 año y podemos ver que ahora en el mes de julio empiezan a presentarse las larvas dañinas y empiezan a presentarse los daños. Los daños ocurren desde mayo, desde el mes de mayo, tiene un pico muy elevado en julio y en agosto y va decreciendo hasta octubre. Entonces, el productor de trigo se encuentra con esta plaga una vez que ya está establecido el cultivo de trigo. Entonces, muchas veces no se puede ya hacer un control químico porque los insecticidas no llegan hasta el lugar donde se encuentra la plaga, que es en forma subterránea. Lo que mostramos aquí son los nidos. ¿Cómo el productor sabe que tiene esta plaga? Por los nidos que se encuentran en el suelo. Son cavidades que pueden llegar a tener más de 30 centímetros y las larvas se esconden en esos nidos. Cada nido representa una unidad de larva, o sea que el productor debe hacer un contaje de nidos en 1 metro cuadrado y va a tener reflejado cuántas larvas tiene por metro cuadrado. Lo ideal es hacer este año para poder recurrir al manejo el año siguiente. Si el productor tiene más de 5 nidos por metro cuadrado, está ante una situación muy delicada porque debe hacer un manejo. El control se debe realizar en varios aspectos y uno de los aspectos es el control vía curasemillas, pero con una siembra un poco más tardía, porque todos los años ataca en el mes de julio.
Entonces, se tiene que hacer una siembra un poco más tardía en las parcelas muy afectadas, con un buen curasemillas residual y tratar de bajar la población. Otra forma de manejar esta plaga es, una vez que está instalado, aplicamos el producto que se llama clorpirifos más un poco de cipermetrina o lambda-cialotrina, lo aplicamos antes de una lluvia. No es lo más eficiente porque recuerden que la plaga está a 10 o 20 o 25 centímetros debajo de las raíces, entonces el producto muchas veces no llega a donde están las larvas. Pero la lluvia puede encaminar al insecticida, entonces el insecticida hace su tarea de repeler a las plagas y estas plagas salen a buscar oxígeno y mueren en el intento. Esa es una forma de disminuir el promedio de larvas por metro cuadrado. Generalmente el daño en trigo ya no es un daño que se pueda recuperar la planta, es un daño definitivo y disminuye el stand de plantas de trigo. Entonces, estamos ante una plaga que se encuentra distribuida en gran parte del país por ser polífaga y destruye gran cantidad de plantas de trigo, sobre todo aquel trigo que se siembra en siembra directa. El manejo ideal de larvas se puede resumir en varios puntos. Uno de los puntos es retrasar la siembra porque la plaga aparece en el mes de julio. Entonces, retrasando un poco la siembra y usando curasemillas, podemos lograr de controlar algunas larvas y disminuir el número total de larvas en el suelo. Otra recomendación de manejo es no hacer la sucesión trigo, soja, trigo, soja, trigo, soja en el lugar donde están estas larvas. Disminuir el uso de gramínea en lugares donde hay coró de las pasturas. Tratar de hacer un abono verde como nabo, un abono verde diferente a gramíneas, entonces disminuiría también el número de larvas. Y otra técnica de bajar la población es antes de un día de lluvia, aplicar clorpirifos más un piretroide que sea una cipermetrina o una lambda-cialotrina y que la lluvia trate de llevar estos productos hasta los nidos y muera una cantidad pequeña o mediana de larvas. Generalmente esta técnica que estoy recomendando tiene una efectividad de 35 a 45%, pero ayuda a disminuir el número de larvas, porque el daño que causan estas larvas son irreversibles. Ya no se recupera el trigo dañado. Y cuando son varias larvas, como se observa en la foto, donde nosotros tuvimos hasta más de 50 larvas por metro cuadrado, en otro lugar 45 y en otro lugar 26, esto nos hace que este año nosotros estemos realizando las recomendaciones. Nosotros tuvimos mucuna en verano y ahora vamos a hacer la aplicación de clorpirifos, vamos a hacer hicimos el uso de curasemillas y planificamos para este año. Lo que yo quiero dejar en claro es que cuando el productor tiene esta plaga en un ciclo, las recomendaciones se realizan al siguiente ciclo, porque es una plaga que tiene un ciclo que dura un año. Entonces, no nos permite planificar en cualquier momento del año, solamente en la época de invierno cuando aparece. Es muy importante saber que una vez que nosotros hagamos el contaje de nidos en este año, en el 2021, ese contaje de nidos nos va a dar la idea de cuántas larvas nosotros tendremos en el 2022. Entonces, ese número debemos llevar en cuenta para realizar el manejo de esta plaga. Esta plaga es muy importante y se puede manejar
porque su ciclo es largo y es una plaga propia de Latinoamérica. Entonces, es una plaga que sí o sí aparece, pero si se disminuye en gran cantidad la población, disminuye el daño y permite al productor tener un stand adecuado de trigo. Entonces, lo ideal es perder la menor cantidad de plantas de trigo y realizar el manejo criterioso de esta plaga que se llama coro de las pasturas o Diloboderus abderus. Como conclusión, podemos hablar de un manejo integrado del coro de las pasturas. La presencia del coro de las pasturas está asociada a la presencia de rastrojos en la superficie del suelo en enero y febrero, cuando la hembra coloca sus huevos. Debemos recordar que este escarabajo tiene macho y hembra. La hembra se dedica a colocar los huevos en los nidos que están a 20 o 25 centímetros de la superficie del suelo. Esta hembra, para realizar ese nido, lleva rastrojos por dentro y sobre esa camada de rastrojo coloca sus huevos. Si esos rastrojos son de mala calidad, o sea, son rastrojos de nabo, son rastrojos de otros cultivos, son rastrojos de mala calidad y los huevos no prosperan. Pero si nosotros le brindamos rastrojos de gramíneas, la hembra coloca mayor cantidad de huevos. Entonces, el manejo de rastrojo del cultivo de invierno es esencial. El tratamiento de semillas con un insecticida cura semillas también es una alternativa. Y el tratamiento con clorpirifos más piretroides es otra alternativa. Entonces tenemos 3 alternativas para que podamos disminuir y manejar la población del coro de las pasturas. Ante cualquier consulta estamos abiertos, estamos atendiendo en el IPTA Capitán Miranda a los productores y a los técnicos de cooperativas y empresas privadas como empresas públicas, y les doy mi contacto, que es el 0981-466-175. Soy la ingeniera Estela Candia y con gusto estaría atendiendo sus consultas y sus dudas referentes a esta plaga. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por la atención.